Pues buenas tardes. Bueno, hay cosas que ya no por repetidas son ni menos necesarias ni menos sinceras. En este caso es de nuevo el agradecimiento a la UNED y al Centro de Partidos, a Fernando Reviriego, a Jorge Alguacil, a María, por esa colaboración ya tan fructífera y que espero no solo se mantenga, sino que se incremente en los próximos meses. Además, pues no cabe duda que acostumbrarnos a estas nuevas tecnologías también nos ayuda, pero gracias. Pronto volveremos a estar juntos en abril, esta vez físicamente en Madrid, alrededor de nuestras jornadas de derecho parlamentario. En nombre de todos, gracias Jorge por estar aquí. Por otra parte, gracias por supuesto a Carlos y a los ponentes por hacer posible la jornada. Sin ellos sería imposible, como lo sería sin las muchas personas que han tenido a bien inscribirse para seguirla y que después podrán seguirla por nuestro habitual canal de YouTube. Solamente voy a hacer una brevísima reflexión sobre el tema y no puedo evitarla porque se acaba de aprobar en Aragón una reforma del Estatuto de Autonomía que trata directamente este tema. No sé si luego lo ibais a comentar o no, pero bueno. Es el incremento de diputados de la provincia de Teruel, que lógicamente va en contra de la representatividad de la provincia más poblada, que es Zaragoza. Yo no entro en el fondo del tema, sí pongo encima de la mesa que lo que en ocasiones se presenta como la representación de los turolenses, en realidad no es tal, porque los turolenses estaban representados de la misma manera antes del incremento, sino la representación del territorio. No discuto, no pongo esa cuestión, no llego a plantearlo, que el territorio, en este caso Teruel, no tenga que tener la representación que le asigna el nuevo estatuto. Lo que sí que tengo claro, y creo que hay que tener conciencia de ello, es que eso va en demérito de la representación de los ciudadanos de Zaragoza, especialmente y en mucha menor medida de Huesca. Es decir, en el fondo, una dialéctica muy conocida, la dialéctica población versus territorio, la equivalencia o no de los votos. Y decir que el ejemplo de Teruel es un ejemplo que me parece pertinente porque ilustra bien los argumentos que hay también para defender la necesidad de una representación territorial que al final erosiona esa idea de voto igual, ¿no? Bueno, supongo que de todo esto iremos hablando, que de todo esto podremos discutir a lo largo de esta jornada y simplemente dar la bienvenida y agradecer de nuevo tanto a los ponentes como a todos aquellos que están hoy en la sala y con los que dialogaremos más tarde. Pues muchas gracias Pepe. Como subdirector del Centro de Estudios de Partidos, bueno, pues simplemente decir que, bueno, pues entre los objetivos del Centro de Estudios de Partidos se cuenta el fomento de actividades, bueno, relacionadas con el derecho de partidos y en concreto la creación de espacios, foros que permitan investigar sobre derecho de partidos y en concreto fomentar la cultura política y democrática en España, ¿no? En esa línea me parece que ha sido especialmente fructífera nuestra relación con la Fundación Manuel Jiménez Abad, y me congratulo y creo que nos congratulamos todos de ello, ¿no? No solo con el Centro de Estudios de Partidos, sino con la revista Teoría y Realidad Constitucional, que también humildemente llevamos desde el departamento, y en concreto con el soporte del premio
de jóvenes constitucionalistas de esta revista, ¿no? Pues en nombre mío y yo creo en nombre de todos los que formamos tanto el equipo de dirección de la revista Teoría y Realidad Constitucional como el Centro de Estudios de Partidos, muchísimas gracias, Pepe, por todo tu apoyo. En relación con el tema, creo que vamos a tratar hoy, vamos a abordar una de las cuestiones centrales de nuestro vigente constitucionalismo, ¿no? Porque si el vigente constitucionalismo parte de la toma de conciencia de la dificultad para poder llevar a cabo la democracia más pura, la democracia de la identidad, donde se produce esa identidad entre gobernantes y gobernados, en la democracia representativa resulta central el derecho electoral, ¿no? y la configuración del voto como voto igual es decisivo, ¿no? De manera que pues creo que es un tema central tanto para el derecho de partidos como para el derecho electoral y parlamentario, como en general el derecho constitucional, ¿no? No soy yo, sino que será el secretario del Centro de Estudios de Partidos y actual profesor ayudante, doctor de nuestro departamento, profesor Carlos Fernández Esquer, el que moderará el debate, ¿no? En él se une, pues su condición de politólogo con una exquisita formación jurídica, ¿no? Y eso me parece que le convierte en un excelente moderador y será él el que, por lo tanto, presente a nuestros brillantes conferenciantes, que serán los que, pues darán el paso a lo que es lo que me parece que puede ser más interesante, que es el debate y el análisis de las cuestiones centrales que debatiremos en esta tarde, ¿no? Pues Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. A mí me hace mucha ilusión y estoy muy contento por la organización de estas jornadas y porque en estas jornadas sobre el sistema electoral español y sufragio igual, pues vayamos a dedicarles un buen tiempo esta tarde, ¿no? Decía que estoy contento y lo estoy por tres motivos. El primero es porque una vez más volvamos a organizar y celebrar un acto junto con la Fundación Manuel Jiménez Abad, que es una fundación a la que todos los constitucionalistas, quienes estamos interesados en el derecho constitucional español, derecho parlamentario, los estudios del Estado autonómico, estamos muy agradecidos, pero que además creo que con el paso del tiempo, cuando tengamos algo más de perspectiva, valoraremos aún más toda esa labor y todo ese apoyo, ya sea con iniciativas propias o apoyando actividades impulsadas por otras universidades y centros académicos, pues está haciendo, ¿no? La segunda razón por la que estoy contento es por el tema que nos ocupa hoy aquí, ¿no? Porque yo creo que es, o al menos de las primeras veces que yo recuerdo, que se organiza una jornada monográfica sobre esta dimensión concreta del sistema electoral. Es decir, estamos muy acostumbrados a publicaciones, jornadas, etcétera, que giran en torno al sistema electoral español, en torno a los sistemas electorales. De hecho, es un tema muy recurrente en la ciencia política, en el derecho constitucional, pero sin embargo, la dimensión del sufragio igual y el principio del sufragio igual es una dimensión mucho menos conocida o peor estudiada y que creo que merece pues un debate como el que vamos a tener hoy aquí. Es una dimensión que es muy relevante. Al fin y al cabo estamos hablando de un principio central del derecho electoral, la igualdad de sufragio, ¿no? Junto al sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, pues la igualdad es una de esas notas relevantes del derecho electoral y, sin embargo, es una dimensión sobre la que existe bastante confusión. Existe bastante confusión y a esto quiero dedicarle un par de minutos porque me parece relevante. Existe confusión tanto en el lenguaje periodístico, también en el lenguaje político y lamentablemente también existe confusión en el mundo académico. Y es una confusión que consiste en no diferenciar, no discernir muchas veces entre lo que significa la proporcionalidad y la igualdad del voto o las desigualdades del voto, ¿no? Y a esto quiero dedicarle nada, un par de palabras. La fuente de la confusión probablemente tenga que ver con que los sistemas proporcionales, como los que tenemos habitualmente en España, hay dos tipos de repartos proporcionales en las elecciones.
Pero son dos repartos que se producen en dos momentos diferenciados y que tienen que ver con dos dimensiones distintas. Una tiene que ver con la igualdad del voto y otra, como digo, con la proporcionalidad de los resultados. Hay un primer reparto, que es lo que técnicamente podemos llamar, y también nos sirve para diferenciarlo del otro reparto, podemos llamarlo prorrateo de escaños, que tiene que ver con esa primera distribución que se hace entre las circunscripciones que tiene un sistema electoral, y que en nuestro caso, en el sistema electoral del Congreso, serían las provincias. ¿Cómo repartimos los escaños, los 350 escaños del Congreso de los Diputados, entre las distintas provincias que actúan como circunscripción electoral en nuestro sistema? Y cómo se haga ese reparto en esas circunscripciones, es decir, cómo se efectúa el prorrateo de escaños, puede generar desigualdades en el valor del voto en función de si se atiende solamente a criterios poblacionales o bien se utiliza otro tipo de criterios de carácter territorial que pueden desvirtuar esa igualdad del voto. Por tanto, es un reparto que se realiza antes de que se celebren las elecciones, antes de que las personas acudan a los colegios electorales el día de las elecciones a votar. Ya se ha hecho un primer reparto, que es ese prorrateo electoral, y que afecta a la igualdad del voto, y que es sobre todo en lo que nos vamos a centrar hoy aquí. Hay un segundo reparto, que es el que tiene que ver con la proporcionalidad de los resultados, que es cómo se efectúa el reparto de escaños, no ya entre las provincias, ese reparto ya se hizo con anterioridad, sino con el reparto que se produce entre los partidos en función de los resultados que tienen en cada una de las provincias, de las circunscripciones. Y eso es lo que tiene que ver con la proporcionalidad de los resultados, es decir, si hay una correlación más o menos exacta entre el porcentaje de votos que han recibido los partidos, digamos, a nivel nacional, y el porcentaje de escaños que luego obtienen en el Parlamento. Creo que es muy importante que hemos visto que en la lista de personas asistentes había estudiantes, había personal de muy distintas formaciones, y creo que una de las claves de estas jornadas es que todo el mundo que asista a ellas tenga clara cuál es esa diferencia entre el prorrateo de escaños, que tiene que ver con la igualdad o desigualdad del voto, y la proporcionalidad de los resultados, que es lo que tiene que ver con el reparto de escaños entre los partidos políticos en las distintas circunscripciones. Y la tercera razón por la que estoy contento, y ya paso a darle la palabra a los ponentes, que son los que tienen que hablar, es que estoy muy contento de tener a dos ponentes como María Garrote y Jorge Urdanov. Tanto María como Jorge son colegas, son antiguos conocidos. Creo que entre ellos no se conocían, pero yo sí les conocía a cada uno de ellos por separado, y son dos expertos en la materia de los sistemas electorales, del derecho electoral en general, y en concreto sobre la cuestión de la igualdad del voto, de la igualdad de sufragio. María Garrote de Marcos es profesora contratada doctora de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, y además es miembro del Instituto de Derecho Parlamentario de esa misma universidad. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la UNED, por esta casa. También realizó el máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Sus áreas de interés investigador son el derecho parlamentario, los derechos fundamentales, pero sobre todo se ha dedicado al derecho electoral, ¿no? Sobre esta materia merece destacarse su tesis, que dedicó al ámbito territorial de las elecciones al Congreso de los Diputados en España, que luego fue publicada por el propio Congreso, donde también fue becaria de investigación. Y desde entonces pues, ha continuado profundizando en esa línea de investigación electoral, como evidencian sus distintas publicaciones sobre muchas materias del derecho electoral, ¿no? Como el control de constitucionalidad sobre los sistemas electorales, las circunscripciones electorales, los delitos electorales en la LOREG, etcétera, etcétera, ¿no? Y también entre esos temas se encuentra el voto igual. Una de las razones por las que la hemos invitado es porque recientemente, no sé si se ve bien, ha publicado un librito sobre el sistema electoral español, Memoria, Balance y Cambio, editado por Marcial Pons. A mi derecha tengo a Jorge Urdanov Ganuza, que es en la actualidad profesor contratado doctor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra. Y también está vinculado a esta casa porque él es profesor tutor de Ciencia Política en el Centro Asociado de la UNED en Pamplona. También es doctor en Filosofía por la UNED y ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, así como investigador visitante en la Columbia University y en la New York University. Sus temas de interés giran también en torno a estas cuestiones, pero también a otros ámbitos como la teoría de la democracia, la representación política, la teoría de las votaciones y, como digo, los sistemas electorales
y este es el ámbito donde probablemente cuenta con más publicaciones. Una de ellas también tiene que ver con un libro reciente, un libro que ha publicado recientemente, que es este libro que se llama Una teoría del sufragio igual, publicado el pasado año en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y donde aborda muchas de las cuestiones de las que seguro vamos a hablar aquí. Además, me gusta destacar que Jorge Urdanos posee una faceta como activista por el voto igual en España, algo que se refleja en sus distintas iniciativas, en ensayos, artículos de opinión y también en su participación en el Foro Cívico Más Democracia. Nada más, voy a darles la palabra. Vamos a empezar con María Garrote, con una ponencia de unos 15 minutos aproximadamente, al que luego le seguirá Jorge Urdanos, y después lanzaré algunas preguntas para entrar a debatir de manera un poco más flexible. María, cuando quieras. Hola. ¿Se oye? Sí. Vale. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la UNED, sobre todo a Carlos Fernández Esquer, la invitación a este acto. A mí también me hace mucha ilusión y me da mucha alegría estar aquí, también por las razones que ha expuesto, porque nos conocemos desde hace tiempo, porque es un tema que nos fascina y porque además tengo la ocasión de debatir y dialogar con otro gran experto como es Jorge Urdanos. Quisiera agradecer también, bueno, al Departamento de Derecho Político de la UNED, a sus instalaciones y a toda la logística que nos han prestado, al Centro de Estudios de Partidos y, por supuesto, también a la Fundación Jiménez Abad, que, como siempre, apoya todos estos actos académicos en los que se propicia el debate sobre temas de actualidad y temas que nos interesan. Gracias a todos y voy a intentar ceñirme a los 15 minutos que nos ha planteado el moderador. Y bueno, mi idea inicial es hacer un planteamiento básicamente general para después quizá centrarnos más en detalles o en cuestiones que puedan suscitar más interés, pero teniendo presente, porque creo que es importante, que cuando abordemos una cuestión tan compleja como es la del sistema electoral y el sufragio igual, pues lo hagamos en su contexto. Creo que lo primero que tenemos que afirmar, aunque sea una obviedad, pero es que es necesario confirmarlo desde el principio, es que no todo sistema político que celebre elecciones es un sistema democrático. Es decir, la mera existencia de elecciones en sí misma no es una garantía de funcionamiento democrático de un sistema. Normalmente unas elecciones democráticas, estas elecciones que se suelen denominar como elecciones libres y justas, han de cumplir una serie de requisitos o de estándares internacionales que están convencionalmente asumidos por la comunidad internacional y que en el plano europeo pues encontramos en el Código de Buenas Prácticas en materia electoral que adoptó la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en el año 2002 y que es un documento que bueno, pues, forma parte ya de los referentes indiscutibles en materia electoral. En este documento se recogen una serie de principios fundamentales del patrimonio electoral europeo y además las condiciones para implementarlos. Los principios hacen referencia a las características del sufragio, entendido el sufragio como el derecho de participación política que tienen los ciudadanos. Según el Código de Buenas Prácticas, e insisto, un código y unas buenas prácticas que son asumidas de manera convencional por todos los estados. El sufragio debe ser universal, libre, igual, directo y secreto. Bueno, el orden de los factores realmente no altera el producto, pero voy a repasar muy someramente estas características para centrarme en la característica fundamental que nos reúne hoy aquí, que es la del sufragio igual. El sufragio universal hace referencia a quien puede participar en las elecciones, ya sea como votante o ya sea como candidato, y en ese caso pues recibir los sufragios de los ciudadanos. Evidentemente, en las democracias avanzadas el sufragio universal tiene que ser lo más extenso y lo más inclusivo posible, y esa es la tendencia, aunque cabe, por supuesto, limitaciones y restricciones a esta universalidad del sufragio. Por otra parte, el sufragio libre tiene en realidad dos acepciones, una acepción un poco más concreta o más estricta, que se refiere a la ausencia de coacción a la hora de emitir el voto o de decidirlo, y un sentido más amplio de sufragio libre que hace referencia pues, a toda una serie de condiciones y de garantías jurídicas para el ejercicio de ese derecho de sufragio. Y
entre ellas pues incluye la existencia de derechos y libertades públicas que pues favorezcan un ambiente de pluralismo. Por otra parte, la elección o el sufragio directo se refiere a la necesidad de que los representantes populares sean elegidos de manera directa por los ciudadanos, es decir, que no se recurra a diferentes etapas o diferentes niveles de elección que al final lo único que hacen es distanciar la decisión del votante de la persona sobre la que recae el cargo representativo. Y por último, el sufragio secreto es podemos decir, una garantía adicional del sufragio libre, porque esa es su finalidad, para que el sufragio sea verdaderamente libre y esté ausente de toda coacción, pues es necesario que sea secreto. El sistema debe garantizar que el sufragio se mantiene secreto a lo largo de todo el procedimiento, ¿no? Bueno, estas serían las características que, junto con la del sufragio igual, deben reunir el derecho de participación política. ¿Y qué es el sufragio igual? Pues bueno, durante el siglo XIX, cuando en Europa se fue avanzando hacia la universalización del sufragio y se fue abriendo este derecho de participación política a amplias capas de la población, pues las élites reinantes de ese momento, las élites dirigentes, decidieron que una manera de contrarrestar o evitar que esta ampliación del sufragio supusiera la entrada en el escenario político pues, de la burguesía de clase media o de las clases obreras, pues para evitar, como digo, este efecto de la ampliación del sufragio, plantearon la posibilidad de que se pudiera atribuir una especie de voto plural o voto múltiple. Entonces, encontramos en ciertos países de Europa que a mediados del siglo XIX pues, se había ampliado con bastante generalidad el derecho de sufragio y casi todos votaban o todos votaban, pero unos votaban más que otros. Es decir, se podía atribuir votos suplementarios pues, por tener un negocio, poseer una propiedad determinada o incluso tener un título universitario. De esta manera, nos encontramos con una evidente desigualdad porque había ciudadanos que tenían más de un voto, incluso hay algunos en el Reino Unido que llegaban a tener 4 votos, mientras que pues el ciudadano, digamos, ordinario y de a pie, pues solo tenía un voto. Desde entonces, las aspiraciones de los movimientos democráticos han sido o se han centrado en conseguir que el sufragio no solo fuera universal, sino también igual, es decir, llevar a la práctica la famosa proclama de una persona, un voto y suprimir en ese sentido la existencia del voto plural. En los Estados Unidos, la proclama de una persona y un voto tuvo, a principios del siglo XX y durante el primer tercio de ese siglo XX, tuvo una lectura distinta y que comienza un poco a atisbar el camino, la trayectoria que iba a tener toda la teoría del sufragio igual. Y es que en Estados Unidos, dado su sistema electoral que opera en distritos uninominales, es decir, donde se elige a un solo representante, era muy importante que cada uno de esos distritos tuviera el mismo número de habitantes, una población igual para preservar esa igualdad, ¿no? El sufragio igual, que en ese país se denominaba la Equal Voting Power, exige, por tanto, o exigía un criterio de reparto o de diseño de los distritos que contribuyera a que en cada uno de esos distritos electorales hubiera la misma ratio de electores. Esa necesidad de que se cumpliera una igualdad en cuanto a la población de los distritos sufrió una evolución que luego pues, igual tenemos oportunidad de profundizar sobre ella, muy interesante en toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, que llevó a las máximas consecuencias esta premisa o esta proclama de una persona, un voto. De hecho, el propio Código de Buenas Prácticas en materia electoral insiste en que las desviaciones de la población
que se encuentra residiendo en cada una de las circunscripciones electorales o de los distritos electorales no debe ser superior al 10%, es decir, que la población residente en un distrito, en una circunscripción, no debe tener una diferencia de más del 10% con respecto a las otras circunscripciones del mismo estado. Y en todo caso no debe exceder más del 15%, salvo en casos muy excepcionales cuando se trate de proteger a una minoría o cuando se trate de entidades administrativas que tengan una baja densidad de población. Bueno, ya tendremos ocasión de ver cómo en España este criterio del máximo del 10% o excepcionalmente el 15% no se cumple, ¿no? Otra de las garantías que es necesario respetar si hablamos de elecciones libres y justas es la necesidad de que las elecciones sean periódicas, se celebren de manera cíclica y también que cuenten con todo un sistema de garantías, ya sean administrativas o jurisdiccionales, que permitan una revisión de los actos electorales y que permitan también a su vez plantear o ofrecer una serie de remedios efectivos, ¿no?, en caso de que se haya producido algún tipo de desajuste. Bueno, pues todas estas garantías que acabo de mencionar, las que se refieren a las características del sufragio, las que se refieren un poco a las garantías que rodean todo el procedimiento electoral, son garantías de cualquier sistema electoral, con independencia de su diseño institucional concreto. Es decir, son comunes a todos los sistemas electorales y son, por tanto, exigibles en todos los estados que celebran elecciones que quieren ser democráticas. Una vez explicadas este tipo de garantías, sí que me gustaría también hacer dos observaciones con respecto a los sistemas electorales. Un sistema electoral es un instrumento. Los sistemas electorales son, por su naturaleza, variables muy complejas que incluyen una serie de elementos, pero que no cabe duda que están diseñadas para conseguir una serie de fines y por lo tanto lo que se requiere de esos sistemas es que sean eficaces, que cumplan la finalidad que tienen prevista. ¿Y cuál es esa finalidad? Pues transformar las preferencias de los ciudadanos o los votos de los ciudadanos en escaños parlamentarios o en cargos representativos. Bien, para diseñar un sistema electoral y sobre todo para valorar o examinar su rendimiento, no solo hay que tener en cuenta cuáles son sus elementos y podemos decir los rendimientos más inmediatos que puede ofrecer, sino que a mi juicio hay que tener en cuenta toda una serie de elementos que están presentes en cada uno de los sistemas donde operan los sistemas electorales. Por ejemplo, no hay que olvidar que los sistemas electorales son fruto de una experiencia histórica, que llevan consigo una trayectoria histórica y política, que los sistemas electorales son fruto de unas condiciones sociopolíticas determinadas, que entre ellas además es de vital importancia no perder nunca de vista el diseño constitucional y el diseño institucional en el que operan, porque no es lo mismo un Estado que tenga un sistema de gobierno parlamentario que un sistema de gobierno presidencial. No es lo mismo un Estado que sea centralizado a otro que sea descentralizado o incluso federal. No es lo mismo un sistema electoral que opera para un parlamento bicameral o un sistema electoral que opera para un parlamento que sea unicameral. No es lo mismo un sistema electoral que opera en una sociedad donde haya heterogeneidad, ya sea porque existe una variedad lingüística, cultural, étnica, religiosa. Es decir, a la hora de diseñar un sistema y sobre todo a la hora de analizarlo y valorarlo, por supuesto, con una serie de criterios normativos, es necesario no perder de vista todos estos elementos. Además, los sistemas electorales son unos mecanismos muy complejos que reúnen, como decía antes, una serie de elementos. Podemos decir que los elementos más básicos de los sistemas electorales empiezan por el tamaño de la Cámara que se elige. Pero además hay que tener en cuenta la circunscripción electoral, es decir, el ámbito espacial donde se van a elegir a los representantes. Hay que tener en cuenta el prorrateo, como decía Carlos Fernández Esquer, es decir, el mecanismo de reparto de escaños a las circunscripciones, normalmente en función de la población. Hay que tener en cuenta la fórmula electoral. Hay que tener en cuenta, por supuesto, el modo en que se diseñan y se presentan al elector las listas de candidaturas y cómo el elector selecciona a los candidatos de las listas, es decir, la modalidad de voto, y hay que tener en cuenta la barrera electoral si es que existe. Por tanto, hay toda una serie de elementos que
aplicados a un determinado sistema político, que como he dicho hay que tener en cuenta toda una serie de elementos también y de variables, pues hace que ningún sistema electoral sea igual a otro y de hecho que ningún sistema electoral funcione de la misma manera en dos convocatorias electorales, es decir, cada vez funciona de una manera distinta, ¿no? Bueno, sentadas estas premisas, ¿qué tenemos en España? En España me gustaría empezar diciendo que la Constitución reconoce sin reservas el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y que además para el Congreso de los Diputados exige, según el artículo 68, que se concrete en un sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Además, el principio de igualdad está presente como valor superior del ordenamiento jurídico en el artículo 1.1, es un derecho subjetivo recogido en el artículo 14 y es un mandato dirigido a los poderes públicos tal y como establece el artículo 9.2. Por lo tanto, la igualdad del sufragio en España, que se establece de manera expresa en la Constitución para las elecciones al Congreso de los Diputados, también digamos, informa el resto de procesos electorales, dado que es un principio, es un derecho y es un mandato. Dicho esto, nuestro sistema electoral, nuestro método de prorrateo en el sistema electoral que tenemos en la actualidad se puede resumir de la siguiente manera, y lo voy a decir de manera muy deprisa, muy breve, porque supongo que la mayor parte de las personas lo conocerán. Nuestro país se divide en 50 circunscripciones provinciales, la provincia es la circunscripción, más 2 ciudades que son autónomas, Ceuta y Melilla. A cada circunscripción provincial se le atribuye 2 escaños, para empezar, hay un reparto mínimo que no tiene en cuenta para nada la población y se otorga un escaño a Ceuta y otro a Melilla. El resto de escaños, hasta 350, que son los que conforman el Congreso de los Diputados, se reparten entre las provincias en función de la población. Es decir, 248 escaños, que es el resultado de restar esos 52 previos, se reparten entre las provincias en función de su población, utilizando normalmente el censo de habitantes que está en vigor a la hora de convocar las elecciones. ¿Cómo se hace ese reparto en función de la población? Pues se utiliza una fórmula conocida como la fórmula de restos mayores, que es una fórmula perfectamente proporcional que está basada pues, en un criterio que es normalmente el que se establece, que es el de los restos mayores. Se atribuye en base a una cuota una serie de escaños y después los restos, los sobrantes, los escaños sobrantes que no se han atribuido en función de la cuota son repartidos a aquellos que hayan conseguido los restos más altos. ¿Hay algún problema con esta fórmula? A priori y en abstracto ninguno. Lo que ocurre es que esta fórmula, en concreto, que se utiliza para prorratear, es una fórmula que carece de una característica que es fundamental cuando se produce este prorrateo de escaños y es la monotonía. Las diferentes fórmulas proporcionales, que existen una multitud de ellas, los matemáticos lo saben muy bien, pues tienen una serie de propiedades y la fórmula de restos mayores carece de la propiedad de monotonía. Esto significa que nos podemos encontrar con a veces situaciones paradójicas. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que aunque aumente la población de una circunscripción, disminuya el número de escaños que se le atribuyen. Y esto es debido, insisto, a que la fórmula que se utiliza no es una fórmula monótona. Esta desviación o esta situación paradójica se conoce como la paradoja de Alabama, porque ya en 1881, con esta fórmula de reparto y con una Cámara de Representantes de 299 miembros, Alabama tenía 8 escaños. En el siguiente reparto, Alabama había aumentado su población considerablemente y la Cámara había ascendido a 300 escaños. Sin embargo, Alabama vio reducida su representación en la Cámara de Representantes, precisamente por este reparto basado en restos. Bueno, ¿es posible otro sistema de reparto? Por supuesto que lo es, porque este sistema de reparto está detallado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y, por lo tanto, no está en la Constitución y es perfectamente posible modificarlo. Lo que ocurre es que, de momento, es el que se ha venido utilizando y aparentemente no se le ha prestado mucha atención a las posibles desviaciones que puede producir. Lo que es cierto es que el reparto de escaños que se produce con esta fórmula en España conlleva a una enorme desigualdad. Por dar unos datos y los más recientes en 2019. Los casos extremos son Madrid,
un diputado por cada 179.500 habitantes, o Barcelona, un diputado por cada 174.225 habitantes. En comparación con Teruel, un diputado por cada 44.400 habitantes, o Soria, un diputado por cada 44.750. Como vemos, la representación atribuida a Soria o a Teruel cuadruplica la que se atribuye a Madrid o a Barcelona. Fuera de estos casos extremos, nos encontramos con que 19 provincias españolas, todas ellas eligiendo a 3 o 4 escaños, están sobre representadas, es decir, tienen más escaños que los que su población justificaría. Mientras que hay provincias con 10 o más diputados que, sin embargo, están infrarrepresentadas, es decir, eligen menos escaños de los que les correspondería. Esta situación es cierto que está provocada por lo que podemos llamar la combinación tormenta perfecta, es decir, el número total de diputados es muy escaso, la circunscripción provincial es una circunscripción poco operativa porque son muchas las provincias que existen en España, además se atribuye un número inicial de diputados sin tener en cuenta la población y además la fórmula de prorrateo no es monótona. Bueno, pues el resultado es el que acabo de comentar. ¿Qué ha opinado de esta situación el Tribunal Constitucional en España? Es decir, ¿podemos entender que este sistema se adecua a las aspiraciones o a los mandatos constitucionales? Pues nuestro Tribunal Constitucional sí que ha revisado en alguna ocasión las exigencias del sufragio igual, pero no lo ha hecho con referencia al Congreso de los Diputados, lo ha hecho exclusivamente en relación con los sistemas electorales autonómicos. Sin embargo, de esas decisiones podemos sacar algunas pautas. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha entendido que, para empezar, las desviaciones a la estricta proporcionalidad entre escaños y población pueden llegar a ser aceptables si tienen una explicación razonable y no son discriminatorias. Ya desde el año 1992, con ocasión del control de constitucionalidad del sistema del archipiélago de Baleares, vino a aceptar fuertes desviaciones con relación a la población. Más tarde, cuando tuvo ocasión de examinar la constitucionalidad del sistema electoral de Castilla-La Mancha, volvió un poco sobre la misma línea, diciendo que es cierto que se podían producir desigualdades en cuanto a la atribución de escaños entre las circunscripciones, pero que estas desigualdades sí obedecían a una justificación razonable, a una justificación legítima y no eran excesivas, podían estar o se podían encajar dentro de la constitucionalidad. Para el Tribunal Constitucional, la proporcionalidad es una mera tendencia, evidentemente no obedece a una exigencia matemática exacta, sino que basta con que no se niegue toda posibilidad de proporcionalidad y, por lo tanto, ha sido siempre bastante complaciente y bastante deferente con este tipo de desviaciones. Es cierto que en el año 2008, en un auto, también en relación con Castilla-La Mancha, vino a decir que si el legislador no llevará a cabo esa actualización de datos de población en relación con la representación atribuida a cada circunscripción, es decir, si el reparto de escaños se queda obsoleto porque no se ha actualizado conforme a las convocatorias, podría llevar a una inconstitucionalidad sobrevenida de esa norma que establezca la distribución provincial. Pero esto simplemente lo encontramos en un obiter dicta de este auto del año 2008 y en ningún caso le ha llevado al tribunal, aunque ha tenido que valorar desviaciones bastante severas, tanto en Castilla-La Mancha como en Canarias o en Baleares, nunca le ha llevado a declarar la inconstitucionalidad por esta desigualdad del sufragio. Espero después tener oportunidad de abundar sobre esta interpretación bastante leve que hace el Tribunal Constitucional en relación con la igualdad del voto más adelante. Espero que tener oportunidad porque ya de momento me voy a quedar aquí a la espera de luego seguir debatiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues a continuación tiene la palabra Jorge Urdanoz, que creo nos va a presentar una propuesta de reforma del sistema electoral, entiendo, para paliar el problema de la desigualdad del voto del sistema electoral del Congreso. Cuando quiera, Jorge. Muy bien, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a la Fundación Manuel Jiménez Abad y al Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED y especialmente a Carlos Fernández Esquer. El tiempo del que dispongo
Lo voy a dividir en dos partes. A ver si puedo poner la presentación. No me deja. A ver. Sí, es verdad. Bueno. No sé. Sí, ya está. Ya está, gracias. Vale, yo creo que ya lo estamos viendo todos. Muy bien. Como decía, voy a dividir la presentación en dos partes. Primero voy a hablar desde un punto de vista teórico del concepto de igualdad de voto o de sufragio igual, y después, como decía Carlos, voy a presentar una propuesta de reforma del sistema electoral español para el Congreso de los Diputados que respetaría la exigencia del sufragio igual y que creo, yo estoy convencido que no implicaría una reforma constitucional. La primera parte, bueno, hablo sobre el concepto de sufragio igual, que tiene una primacía normativa evidente. Todas las teorías de la democracia existente se basan en la idea de que el sufragio ha de ser igual. Esa primacía normativa se refleja en una evidente primacía jurídica porque prácticamente todas las constituciones lo recogen y la nuestra no es una excepción, como ha mencionado la profesora Garrote. Y sin embargo, y curiosamente, también Carlos ha dicho algo al respecto en la introducción, es una categoría como olvidada por la ciencia política y en consecuencia por el derecho constitucional. No hay definición, no hay variables, parece como que no hay interés. Aquí lo que intento es ofrecer una pequeña teoría al respecto. Definir qué es el voto igual. Distingo primero cuando a una persona se le concede un voto, dos variables o dos dimensiones, mejor dicho, en ese voto, dos dimensiones indistinguibles que son como las dos caras de una moneda. Si tú puedes votar, significa por un lado que tienes acceso a la votación, es decir, un voto acceso, y además tienes una mayor o menor influencia en esa decisión. Son dos cosas diferentes que no sé hasta qué punto la terminología actual distingue. Una vez que se sucede la votación, que la votación acontece, podemos hablar de que el voto jurídico que a una persona se le había concedido se ha convertido en un voto emitido, una vez que la votación ha tenido lugar. El voto emitido básicamente incluye tres grandes categorías. Puede ser un voto abstención, puede ser un voto nulo o puede ser un voto válido. Fijaros que en esta terminología la abstención es una manera de emitir el voto y de alguna manera todos los que tienen concedido un voto jurídico, aunque se abstengan, es este inicial voto jurídico el que debe ser igual. Es decir, es el Estado el que les tiene que garantizar una igual influencia. Y por tanto, también los abstencionistas tenemos que asumir que tienen un voto y ese voto ha de ser igual al de los que han votado válidamente, por así decirlo. Evidentemente, el voto acceso se relaciona con la categoría de sufragio universal y el voto influencia se relaciona con la categoría de igualdad o de sufragio igual. Es este el que tiene que ser igual. Lo que tiene que ser igual es la influencia de cada uno de los votos. ¿Cómo podemos definir esa igualdad? Pues de una manera muy sencilla. Aquí me baso en un teorema matemático muy conocido de Kenneth May sobre el principio de mayoría, que habla de varias propiedades deseables. No voy a entrar en las mismas, pero hay una que es la igualdad y él la define como intercambiabilidad. Es una definición sencillísima. Dice, un sistema electoral es igualitario, es decir, concede a todo el mundo la misma influencia, si y solo si podemos suponer que dos electores o 2000 electores intercambian su voto con otros dos electores o con otros 2000 o con otros 100.000 y el resultado no varía. Es decir, lo importante no es la mano que introduce la papeleta en la urna ni la identidad de las personas, sino es el voto que se introduce en la urna. Si podemos intercambiar todos los votos, entonces un sistema electoral es igualitario. Evidentemente, es este voto influencia el que tiene que ser igual y el criterio para establecer si ese voto es igual es la intercambiabilidad de las tres posibilidades del voto emitido. En esta intercambiabilidad también nos podríamos intercambiar con una persona que se abstiene. Es decir, yo he votado por un partido, tú te has abstenido, intercambiamos ese voto
y el resultado no varía. Si eso se cumple, el sistema electoral es igualitario. Perdón. El voto acceso es igual por definición. Nadie puede acceder más que otra persona a una votación. Todos accedemos por igual. El voto influencia es lo que tiene que ser desigual. Un ejemplo muy sencillo de esta diferencia lo constituye el Tribunal Constitucional. Son 12 miembros, de los cuales el presidente tiene el voto de calidad. En caso de empate, su voto vale más. Son las 12 únicas personas del planeta que tienen acceso a la votación del Tribunal Constitucional. Ninguno tiene un acceso mayor que otro o más privilegiado. Son los 12 las personas que tienen el mismo voto acceso, pero evidentemente el presidente del tribunal tiene un voto de influencia mayor, diferente. Y, por tanto, en determinadas ocasiones no se podrían intercambiar los votos. Evidentemente, la categoría de sufragio igual hace referencia a la influencia, es eso lo que debe ser igual. ¿Qué variables intervienen a la hora de otorgar mayor o menor influencia a un sufragio? Aquí no me voy a detener mucho porque no tengo mucho tiempo, pero la variable fundamental digamos, en el sistema electoral español es la categoría de fuerza. Cuantos menos votos sean necesarios para conseguir un escaño, más fuertes son esos votos. Es una noción muy sencilla. Esa fuerza se suele medir siempre tradicionalmente con el número de habitantes que a partir de los habitantes que tiene una circunscripción se le dan más o menos escaños. Hay otras dos maneras, otras dos dimensiones que influyen en esa noción de fuerza, pero aquí en esta presentación no voy a entrar porque nos llevaría mucho tiempo. Pero en fin, la idea de fuerza yo creo que es evidente, ¿no? Cuantos menos votos hagan falta para un escaño, más fuertes son esos votos. Y además tenemos la idea de vulnerabilidad, que es una idea, bueno, es una idea central en los estudios electorales. Ellos le llaman el efecto psicológico, aquí en España la conocemos o recibe el nombre del voto útil, y a mi juicio no ha sido relacionada prácticamente nunca, hasta donde yo sé, con esta idea de sufragio igual, pero yo creo que tienen una relación evidente. La idea de vulnerabilidad de alguna manera señala el hecho de que tu voto sea más o menos vulnerable, no más o menos fuerte como antes, sino la mayor o menor presión psicológica que existe para que tú votes por tu primera preferencia. Como todos sabemos, a veces nos conceden un voto, por ejemplo en Madrid, que es de tal categoría psicológica que una persona cuya primera preferencia sea un partido que tiene un 10% de intención de voto, no nota ninguna presión psicológica para votar a ese partido porque sabe que va a tener representación. ¿Por qué? Porque en Madrid hay 37 escaños en juego. Y por tanto, si tú votas a un partido que tiene un 10%, sabes que es útil, como solemos decir. Yo diría que el voto que te han concedido es muy poco vulnerable psicológicamente. Sin embargo, si vives en Soria o si vives en Ceuta, te han concedido un voto jurídico que es muy vulnerable, porque si tu primera preferencia, tú sabes por las encuestas que solo tiene un 10% de posibilidades, es muy probable, no digo que sea obligatorio, pero sí que hay una presión psicológica en el ambiente, una vulnerabilidad que hace que te plantees votar a la segunda o tercera opción, a tu segunda o tercera preferencia. Esa vulnerabilidad está en el voto que te conceden. No hay que confundirla con la proporcionalidad. Una de las cuestiones más importantes de todo esto es no confundir igualdad de voto con proporcionalidad de los resultados. Aquí la idea es que el voto que te han concedido, si eres madrileño, es menos vulnerable que si eres ceutí, con independencia de que luego los resultados sean más o menos proporcionales. Y esa fuerza que te han concedido y esa vulnerabilidad te la conceden a priori antes de que votes. Es una cuestión jurídica. Estas dos variables, repito que la primera, distingo tres variables dentro de esa misma variable, pero no voy a entrar, estas dos variables son las que de alguna manera configuran la mayor o menor influencia que se nos otorga. Estas variables son a priori formales, es decir, existen antes de que votemos. Son por tanto jurídicas, te las concede el Estado. A unos nos concede un voto más fuerte y a otros un voto más o menos vulnerable. Se pueden medir, son perfectamente empíricas en ese sentido y permiten distinguir las cuestiones relativas al sufragio universal, es decir, que todo el mundo tenga acceso a la votación,
las cuestiones relativas al sufragio igual, que el voto que se nos ha concedido sea igual, tenga la misma influencia, y la proporcionalidad de los resultados. La proporcionalidad no es una dimensión del voto o del sufragio, sino de los resultados post-urnas. Son tres cuestiones que a veces están, incluso a día de hoy, terminológicamente mezcladas de una manera muy confusa y que conviene distinguir. Bueno, esto lo analizo más en el libro que ya ha presentado Carlos, y paso a la segunda parte, que es la presentación de un sistema electoral, creo que novedoso, que respetaría el sufragio igual. Bien, la Constitución, como se ha mencionado, establece que los 350 escaños, vamos a suponer que mantenemos el número, los 350 diputados han de ser elegidos por un sufragio igual. Esto empíricamente se encuentra completamente vulnerado o pisoteado por la legislación actual. Nuestro sistema electoral es, de hecho, uno de los más desigualitarios del mundo. Estamos entre los 6 o 7 países más desigualitarios, en una liga de esos 5 o 6 en la que están países como Zambia, Ghana, Tanzania, etc. Las recomendaciones de la Unión Europea, como se ha mencionado también, establecen que la desviación máxima entre un voto y otro de un mismo sistema tiene que ser de un 15%, calculada sobre un 100%, que sería la media, y en España nosotros cada 4 años nos encontramos con casos superiores al 300%, es decir, es una completa anomalía en el terreno internacional. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se vulnera de esta manera tan sorprendente el voto igual? Porque, la profesora Garrote lo ha explicado muy bien, la circunscripción electoral es la provincia, esta es otra disposición de la propia Constitución, y siempre hemos interpretado esta disposición desde un punto de vista, digamos, clásico. Es decir, entendemos la circunscripción al modo clásico. ¿Qué dice ese modo? ¿Cuál es la interpretación clásica de la circunscripción? Es una interpretación que establece que los 350 escaños se han de repartir entre las provincias antes de que votemos. Ya sabemos todos, y se ha explicado otra vez, cómo se reparten los 350 escaños entre las diferentes provincias, de tal manera que los navarros elegiremos 5, los madrileños 37, etcétera, etcétera. Y en total harán 350. Así es matemáticamente imposible lograr el sufragio igual. Una sencilla regla de 3 vale como toda demostración. Soria, con 88.600 habitantes, a Soria, le tenemos que dar un escaño. El resto de los españoles somos unos 46 millones. Si hacemos una regla de 3, para que al resto de los españoles se nos tratara como a los sorianos, se nos diera un voto con la misma influencia que a los sorianos, tendrían que existir 526 escaños en nuestro Congreso, pero la Constitución lo prohíbe porque establece un máximo de 400. Por tanto, no hay manera matemática de salir de aquí. Mientras interpretemos así la Constitución. La nueva propuesta establece lo siguiente. Digamos que a nivel de los electores todo queda como hasta ahora. El votante no notaría ningún cambio. Votaríamos por circunscripciones provinciales, votaríamos a listas provinciales. Para nosotros nada cambiaría, pero tras la votación, tal y como obliga el artículo 68, se repartirían los escaños a los partidos mediante un sufragio igual. Estos son los porcentajes de voto logrados por los diferentes partidos en la última convocatoria electoral, en noviembre de 2019. Este es el reparto originado por el sistema actual. Yo le llamo el sistema Joker. Hay un personaje muy famoso en los estudios electorales que es el sheriff de Nottingham, el malo de Robin Hood, que establece que al pobre se le quita y al rico se le da, o se le roba al pobre para dar al rico. Es un patrón muy injusto. El Joker es otro personaje que ni siquiera tiene un patrón, ni justo ni injusto, es aleatorio. A unos pobres les da mucho, a otros pobres les quita, a unos que son intermedios les da, a otros les quita. Nuestro sistema hace eso, es puramente caótico. Si vemos cómo reparte los escaños a los partidos, no hay ningún patrón discernible. Nos olvidamos de ese Joker y repartimos sencillamente de modo proporcional de acuerdo al porcentaje de voto que ha logrado cada partido. ¿Por qué el sufragio
es igual en un sistema así, que es el sistema que yo creo que el elector medio que tiene en la cabeza, ¿no? Más o menos. Cada partido debería recibir un número de escaños proporcional al porcentaje de votos que haya obtenido. Porque todos tenemos igual influencia a la hora de configurar el resultado, porque nadie es más que nadie, y porque se cumple el criterio que hemos visto a alguien. Aquí cualquiera de los millones de electores podría intercambiar su voto con otro elector y el resultado jamás cambiaría. Hay otras posibilidades que respetan el sufragio igual. Yo he mencionado y acabo de poner el ejemplo de un reparto proporcional. Pero no hay que confundir la igualdad con la proporcionalidad de los resultados. La igualdad solo establece que tu voto vale lo mismo para el resultado y por tanto lo puedes intercambiar. La proporcionalidad es una manera de conseguir un resultado, hay otras. Por ejemplo, el conocido como bono a la griega. Al partido más votado le damos la mayoría absoluta del Congreso. El más votado fue el PSOE, por tanto le damos 176 escaños. Y el resto de escaños se los repartimos al resto de partidos. ¿Este sistema es igualitario? Sí, todos y cada uno de estos votos tienen la misma posibilidad de quedar primeros y todos y cada uno se pueden intercambiar y el resultado no variaría. ¿Este sistema es proporcional? Lógicamente no. Le estamos dando al 28%, le estamos dando un 51% del Congreso. ¿Es mayoritario? Tampoco. Frente a lo que dice la ciencia política y frente a lo que dicen muchos políticos, este sistema no es mayoritario, más bien es un sistema minoritario. Le estás dando el poder a una minoría. Es la minoría mayor, de acuerdo, pero eso no es la mayoría, que es otra cosa. Otro ejemplo. Perdón. Un ejemplo completamente absurdo, el sistema quíntico. Decidimos darle la mayoría absoluta del Congreso al partido que quede quinto. En este caso fue Ciudadanos, le damos la mayoría absoluta. Y el resto lo repartimos. ¿Es proporcional? No. ¿Es mayoritario? No. Es absurdo. Habría que ver qué campaña electoral hacen los partidos para quedar quintos. Ahora, ¿es igualitario? Sí. Todos los votos tendrían la misma capacidad, la misma influencia para poder quedar quintos. Y todos, por tanto, podrían intercambiarse. Hay muchas posibilidades de hacer un sistema electoral con un sistema igualitario, pero yo creo que se reducen a una, hacerlo proporcional. Tiene que ser igualitario porque lo establece la Constitución y solo porque es proporcional resulta mayoritario, porque solo cuando el sistema electoral es proporcional es la mayoría la que gobierna, sea de un partido, lo cual es muy extraño, o sea de una coalición, lo que es lo normal en este tipo de sistemas. En un sistema así, evidentemente, parece bastante claro que el sistema sería igual, pero no se ve dónde queda la disposición que establece que la circunscripción ha de ser la provincia. Ahora bien, no hemos votado en listas nacionales de 350 nombres, sino, como he dicho, en listas provinciales. De momento sabemos el número de escaños de cada partido, pero no sabemos qué personas concretas adquieren, esos escaños. Vamos a fijarnos en el Partido Ciudadanos para poner un ejemplo de cómo se repartirían. Ciudadanos, con el sistema actual tiene 10, con este sistema igualitario y proporcional recibiría 24. Claro, ¿qué candidatos, qué 24 de Ciudadanos tienen que recibir escaño? Bueno, pues repartimos mediante criterios de proporcionalidad, que es lo que establece la Constitución, los 24 escaños entre las 52 listas de circunscripción, en este caso solo a los votantes que hayan votado a Ciudadanos. Estos votantes están aquí. Es decir, aquí ordeno las circunscripciones de acuerdo al mayor o menor voto de Ciudadanos. Solo pongo las primeras porque solo hay que repartir 24 escaños. Cogemos la calculadora y decimos estos 24 escaños, ¿cómo los repartimos entre estas listas? Y, bueno, esta calculadora es DONT. El cálculo que he hecho aquí es el cálculo proporcional de DONT. Hay muchas maneras, pero en fin, esta es una más. Madrid se llevaría 3 escaños para los 3 primeros de la lista de Ciudadanos, Valencia otros 3, Barcelona otros 3, Sevilla 2, etcétera, hasta sumar 24. Y haríamos una tabla similar para cada partido político. Es decir, repartiríamos los escaños logrados por el partido mediante un sufragio igual, circunscripcionalmente, mediante criterios de representación proporcional internos al partido, por así decirlo. Aquí la circunscripción sigue siendo la provincia,
todos los diputados pertenecen a una lista de provincia en la que han sido elegidos. De todos podemos decir con el mismo sentido que ahora que representan a su provincia, y no existe ningún diputado elegido en una circunscripción única o nacional. Los 350 son provinciales. Hay que añadir 2 cláusulas. Bueno, la primera, no sé si la explico aquí o no, perdón. Puede ocurrir que las provincias pequeñas no reciban ninguno de los escaños, digamos, intrapartidistas. Por ejemplo, en Ávila, en 2019, la candidata más votada fue la candidata del Partido Popular, Alicia García, con 32.000 votos. Al Partido Popular le tenemos que dar 76 escaños, los tiene que repartir entre sus 52 listas. Es muy probable que a Alicia García no le toque con sus 32.000 votos ninguno de esos 76 escaños del Partido Popular. Entonces, la primera cláusula establece que eso no puede ocurrir, que si una persona ha quedado la más votada en una circunscripción, uno de los escaños de ese partido, en este caso del PP, tiene que ser para esa candidata. De tal modo que Alicia García, como ha quedado primera en Ávila, recibe uno de los 76 escaños del Partido Popular. Y se lo quitamos al último que haya conseguido el escaño de esos 76. Vamos a suponer que fue el 7º de la lista de Madrid, recibió el escaño 76, bueno, de la lista del PP. Se lo quitamos y se lo damos a Alicia García. Hacemos eso para garantizar que en ninguna circunscripción se queda sin representación mínima. Incluyo ahí a Ceuta y a Melilla. Perdón. Y la segunda cláusula tiene que ver con la barrera. Si no establecemos una barrera, es decir, si asumimos que un 350avo del voto implica un escaño en el primer reparto, todos los partidos conseguirían escaño en 2019, excepto Teruel Existe. Teruel Existe ni siquiera tiene un 350avo del voto. En casos así, a pesar de haber quedado primero de la circunscripción, darle un escaño a Teruel Existe violaría el principio de sufragio igual, porque estaríamos tratando mejor a esos votantes que a otros. No podríamos intercambiar su voto. Por tanto, la representación mínima de Teruel iría al candidato más votado de uno de los partidos que sí ha conseguido superar esa barrera. En este caso sería el candidato más votado del Partido Socialista. Él sería el que representaría a Teruel en el Congreso. Con este sistema satisfacemos ya todos los criterios que la Constitución establece. El sufragio es igual y además la circunscripción es la provincia, Ceuta y Melilla eligen uno, hay una representación mínima a cada circunscripción y la elección se verifica en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Es igualitario, es proporcional y por tanto es mayoritario. Y además la circunscripción sigue siendo la provincia. La primera y la segunda de estas disposiciones son obligatorias porque lo establece la Constitución, a pesar de que la primera de ellas, a día de hoy, se encuentra especialmente vulnerada. ¿Qué países funcionan con una interpretación constitucional similar a la que he establecido aquí? Por lo menos 2, Alemania y Suecia. ¿Qué países funcionan con proporcionalidad y por tanto con mayorías y no pasa nada, no se hunden ni nada por el estilo, como a veces escuchamos que la proporcionalidad es incompatible con la gobernabilidad? Escuchamos unas tesis muchas veces que son un tanto sorprendentes y para desmontarlas solo hace falta mirar a Europa. Holanda, Noruega, Israel y la mayoría de los países europeos y muchos otros del planeta funcionan con sistemas proporcionales. Países con un sistema como el nuestro, insertado además en un parlamento bicameral en el que una de las 2 cámaras carece de funciones, hasta donde yo sé, no hay ninguno en todo el planeta. Habrá muchísimas otras cosas que debatir, pero ya lo dejamos para el espacio posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Si os parece, lo que vamos a hacer a partir de ahora es, os voy a lanzar a una serie de preguntas, al margen de que cualquiera de los dos podáis querer intervenir o matizar lo que ha podido decir el otro si tenéis algo que decir, pero a partir de ahora lo que voy a hacer va a ser lanzaros algunas preguntas relacionadas con esta temática del sufragio igual,
de forma que pueda ser un debate un poco más flexible. Si queréis interrumpiros dentro de la moderación podéis hacerlo. Y además los asistentes que desde su casa o quienes están aquí presentes quieran formular alguna pregunta, ya sea por el chat o por incluso interviniendo con el micrófono, pues podemos dejar un espacio final si da tiempo para hacerlo. La primera pregunta que quería formularos, o más bien una reflexión para que me contéis vuestra visión al respecto, tiene que ver con lo siguiente. Bueno, ya se han expuesto algunos datos y es cierto, ¿no? Esto lo apuntaba Jorge, yo creo que también María, que España, el sistema electoral del Congreso de los Diputados, es efectivamente uno de los que en los estudios empíricos de ciencia política que analizan esta cuestión de la desigualdad del voto, que en la ciencia política, en la jerga, se suele conocer como malapportionment, ¿no? La discrepancia que se produce entre el porcentaje de escaños que tienen atribuidas las circunscripciones y el porcentaje de población que reside o de electores que reside en ellas, pues España efectivamente ocupa uno de los puestos más destacados de ese ranking. Y en el último a nivel mundial, en el que se comparaban países de todo el mundo, solo era uno de los primeros, y en Europa solo estaba detrás de países como Luxemburgo, Chipre o Andorra. Es decir, estaba por delante de la inmensa mayoría de países europeos. Y esto hace pues, que efectivamente la mayoría de provincias, la mayoría de circunscripciones del sistema electoral español se alejen considerablemente de ese estándar europeo que, como comentaba María, está establecido por la Comisión de Venecia en su Código de Buenas Prácticas en materia electoral, que limita las posibles desviaciones en el prorrateo de escaños entre circunscripciones, ¿no? Además, y esto es algo que muchas veces no se conoce, en los informes de observación electoral que hace la OSCE en España, no lo hacen todas las elecciones, pero sí hizo uno en abril de 2019 y en las anteriores creo que fue en 2015, a grandes rasgos, siempre se ha dicho, ¿no? Podemos presumir de que en España el proceso electoral en su conjunto funciona razonablemente bien, no tiene grandes problemas, grandes defectos, salvo alguna cuestión, ¿no? El tema del voto desde el exterior, el voto rogado está generando muchos problemas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que una de las cuestiones que sistemáticamente se señalan en esos informes como problemática dentro de nuestro derecho electoral, dentro de nuestro sistema electoral, es la de igualdad del voto que no se respeta en muchas de las circunscripciones, ¿no? En definitiva, desde hace tiempo hay buenas razones para pensar que una medida de regeneración democrática en cuanto a la reforma del sistema electoral tendría que ser la de reformar el sistema electoral en el sentido de que garantice o al menos amortigüe las desigualdades en el valor del voto para garantizar ese principio de una persona un voto. Pero por otro lado, y esto es un fenómeno más reciente, estamos observando el auge de pequeños partidos de ámbito provincial que se engloban dentro de este movimiento que podemos llamar la España vaciada, que precisamente, y los ejemplos serían Teruel Existe, Soria Ya, etcétera, que hacen su principal bandera política es hacer énfasis en el sentimiento de postergación y del déficit de desarrollo en términos de infraestructura, servicios públicos y oportunidades de sus ciudadanos para desarrollar su vida en esas provincias. Es decir, que aquí hay una paradoja, o desde mi punto de vista hay una paradoja. 40 años de una de las mayores sobrerepresentaciones por parte de un sistema electoral a determinados territorios no ha conseguido que surjan un determinado tipo de partidos políticos que denuncian una situación de postergación. Es decir, que da la sensación que esa vía de sobrerepresentar determinados territorios no ha sido eficaz a la hora de conseguir lo que se suele aducir cuando se defiende esa sobrerepresentación, ¿no? Entonces os pregunto, ¿creéis que es posible compatibilizar esas demandas, digamos las demandas de esas distintas corrientes de opinión, los que defienden como medida de regeneración democrática un voto igual y por otro lado esas corrientes cada vez más importantes y que incluso están articulándose en forma de partidos políticos que lo que denuncian es la postergación de esos territorios? ¿Cómo podemos tratar de compatibilizar eso y qué vías de solución veis? No sé quién quiere intervenir. María, por ejemplo. Bueno, vale, gracias. Bueno, pues esto que apuntas de verdad es algo realmente interesante y sorprendente, ¿no?
Yo creo que no solamente es posible compatibilizar estas dos tendencias, sino que además es deseable y es necesario. Es posible porque yo creo que ahí la exigencia fundamental es respetar el derecho de sufragio igual, que el voto de todos los ciudadanos españoles tenga el mismo valor y, como ha explicado de manera excelente el profesor Urdanoz, pues que todos tengan esa misma fuerza y tengan la misma influencia, ¿no?, a la hora bueno, pues antes de emitir el sufragio. Por eso, yo creo que si se acomete algún tipo de reforma que mejore el prorrateo, el reparto de escaños entre las circunscripciones, eso, ¿qué efecto va a tener directo? Pues va a tener el efecto de disminuir la representación de estas provincias, lógicamente. Hay varias posibilidades. Se podría, por supuesto, elevar el número de diputados, se podría reducir el mínimo inicial asignado a cada circunscripción, se podría utilizar el sistema de Jorge. Cualquier modificación va a generar, seguro, una disminución de la representación atribuida a estas provincias. ¿Eso afecta a estas demandas, a mi juicio, excesivamente territorializadas de estas provincias? Pues claro que les va a afectar, pero es que yo creo que ahí lo que ha habido es un problema de ubicación institucional de esas demandas. Es decir, yo creo que el lugar lógico donde llevar esa queja por la postergación, esa demanda de mayor infraestructura, mayores inversiones o simplemente el hacerse notar de que existen, no es en el Congreso de los Diputados. Tienen un Parlamento autonómico y está el Senado. Entonces, creo que también, como decía al principio, por eso, bueno, pues he consumido parte de mi tiempo también un poco ubicando en su contexto todo este tema, es que no podemos perder de vista en qué sistema opera nuestro sistema electoral del Congreso, en un sistema bicameral y en un Estado descentralizado. Entonces, yo creo que ahí hay dos posibilidades, que son el Senado y que es su propio Parlamento autonómico, donde deberían tener lugar esas confrontaciones de ese tipo, ¿no? Y por eso yo creo que, aunque una medida dirigida a mejorar el derecho del voto igual, pues disminuye la representación de Teruel, de Soria, de Ávila, de Segovia, pues todas esas provincias, para empezar, ya tienen una sobrerepresentación exagerada, pero porque así lo establece la Constitución, en el Senado, y además tienen un Parlamento autonómico donde pueden perfectamente defender esas demandas y no en el Congreso, que es que a veces se olvida que es la Cámara de Representación Popular. O sea, es una Cámara donde hay que llevar demandas nacionales, generales, no territorializadas, no individualizadas, ni mucho menos provincializadas. Ese es mi criterio. Gracias. Sí, yo al formular la pregunta, Carlos, planteabas una cosa yo creo que es la llave que soluciona este misterio, ¿no? ¿Cómo es posible que durante 40 años Teruel, Segovia, Ávila y este tipo de provincias que han sido a priori las más sobrerepresentadas de todo el territorio nacional, las que tenían un valor de voto muchísimo mayor que otras provincias, hayan sido, creo que has utilizado el verbo postergar, se hayan visto tan postergadas institucionalmente que hayan tenido que crear estas plataformas? Teruel existe, ahora es un partido político, pero Teruel surge como movimiento político en 1999 porque es que no estaban en el mapa, sencillamente estaban ignorados. ¿Cómo es posible que tengamos que suponer que están sobrerepresentados y a la vez tienen que salir a la calle a gritar que existen? Bueno, pues la solución es que no son las provincias las que están sobrerepresentadas. Los que están sobrerepresentados y los que han estado tradicionalmente sobrerepresentados son los partidos políticos, especialmente el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Es algo matemático, empírico e indiscutible que elección tras elección son siempre ellos los que más escaños de más, por así decir, con respecto a lo que sería proporcional que recibieran, se llevan. Es decir, son los más beneficiados por el sistema electoral. Y lo son gracias a este juego de que sobrerepresentan a las provincias pequeñas. Pero no sobrerepresentan a las provincias pequeñas políticamente. Lo que políticamente se sobrerepresenta es los escaños y el poder de esos dos partidos. Es decir, las provincias han jugado aquí el papel de tuercas y tornillos
que se aprietan, pero no para sobrerepresentarlas a ellas, sino a los partidos políticos. Es decir, han sido una suerte de subterfugio de ingeniería electoral, y yo creo que la mejor demostración es esta, que tengan que salir a la calle a gritar que existen 40 años después de estar supuestamente sobre representadas. El concepto de representación aquí juega un papel muy confuso. Teruel tiene aproximadamente 135.000 habitantes. Vallecas, que es un distrito de aquí de Madrid, tiene unos 150.000. ¿Hay algún motivo por el que los ciudadanos de Teruel tengan que ver que sus, por otro lado, dignísimas reivindicaciones merecen un trato especial o un trato mejor que el de los vallecanos? ¿Alguien puede pensar que a la hora de aprobar la reforma laboral o de aprobar el divorcio o el aborto o cualquier tipo de cuestión que nos afecte a todos por igual, el hecho de ser turolense tenga que tener algún tipo de privilegio con respecto a ser de Vallecas, a ser de Sevilla o a ser de Bilbao? Yo creo que no tiene ninguna justificación. Cuando la ley es igual para todos, todos tenemos que tener la misma influencia a la hora de elaborarlo. La profesora Garrote lo ha explicado muy bien. Las cuestiones locales, provinciales, territoriales, se tienen que representar institucionalmente, por supuesto que sí, pero hay mecanismos institucionales que recogen ese tipo de representación mediante procedimientos de descentralización de las decisiones y de autonomía. Y ese es el proceso en el que en unas demandas como las de Teruel existe, y este tipo de partidos, que repito son dignísimas, deberían representarse en un diseño institucional medianamente razonable. No estoy de acuerdo en algo que ha dicho la profesora con respecto al Senado. O sea, sí estoy de acuerdo y no lo estoy. Estoy de acuerdo, lo que entiendo que la profesora tiene en la cabeza es un diseño razonable en el que el Senado tenga ciertas capacidades, tenga ciertas funciones y por tanto pueda representar a esa, digamos, variable institucional autonomista o federal, como queramos llamarla, el nombre es lo de menos. Pero realmente el Senado hoy en día, en fin, desde que se aprobó la Constitución, carece de ese tipo de funciones. Y ese es uno de los enormes problemas, que estas exigencias, repito, que dignísimas de este tipo de movimientos, solo pueden ir al Congreso porque solo es el Congreso el que tiene poder político, el Senado no lo tiene. Pero él existe, tiene ahora mismo 2 o 3 senadores, es decir, como ha dicho muy bien la profesora Garrote, están ya sobre representados en el Senado. Pero eso no vale de nada porque el Senado carece de funciones. Entonces, esa es una cuestión mucho más compleja, por desgracia. Muy bien. Voy a recoger el guante que ha lanzado Pepe al inicio en su presentación y vamos, si os parece, también a descender al nivel autonómico, porque claro, hablamos siempre del sistema electoral del Congreso de los Diputados, pero tenemos 17 sistemas electorales autonómicos y cada uno, y algunos de ellos tienen particularidades relevantes y también en lo que se refiere a la cuestión de la igualdad del voto. En estos momentos, y que yo tenga detectado, se están tramitando 3 intentos de reforma electoral, quizás algunas se aprueben, quizás no, en los parlamentos autonómicos. Una de ellas se anunció la semana pasada en la Asamblea de Madrid, una propuesta que pasa por la reducción de la Asamblea de Madrid de 136 diputados a 91, pero esa quizás no nos interesa tanto en estos momentos porque no afecta a la igualdad del voto, pero sí las otras 2. Una de ellas es la que ha señalado Pepe, la de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que propone establecer una representación mínima inicial de 14 escaños por provincia. El objetivo que se persigue es el de garantizar una representación mínima a la provincia de Teruel, por los motivos que estamos comentando, ¿no? Para que no pierda representación. Esos 14 escaños iniciales, mínimos iniciales, actúan como una especie de suelo que hace que en el prorrateo, cuanto mayor sea ese mínimo inicial, menos se atienda a la realidad poblacional de esos territorios y por tanto más desigualdad en el valor del voto se establezca. De todos modos hay mínimos iniciales superiores, ¿no? Por ejemplo en Extremadura o en la Comunidad Valenciana el mínimo inicial por provincia es el de 20 escaños, ¿no? La primera pregunta que os quería lanzar es ¿cómo valoráis una reforma de este tipo
y sobre todo el de esta lógica, ¿no? De qué estamos representando realmente en un parlamento, en este caso autonómico. Es una cámara de representación poblacional, es una cámara también que debe atender los intereses territoriales. Lo digo porque el artículo 152.1 de la Constitución, que es el que establece la estructura institucional básica de las comunidades autónomas, habla expresamente de que los sistemas electorales deben asegurar, además de ser proporcionales, deben asegurar la representación de las diversas zonas del territorio, lo dice expresamente. Y decía que hay otra, esa sería la primera pregunta, y hay otra comunidad autónoma que está tramitando una reforma electoral, aunque en realidad parece que no va a ser como tal una reforma electoral. Me refiero a Canarias. Canarias es la última comunidad autónoma que reformó su sistema electoral con la reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2018. Y bueno, es un sistema electoral el que se ha instaurado después de esa reforma, bastante original en el contexto español, entre otras cosas porque se ha creado una circunscripción autonómica complementaria a las circunscripciones insulares ya existentes, y eso ha hecho que los ciudadanos canarios sean los primeros que en España, para un mismo parlamento, tienen 2 votos, uno para las circunscripciones insulares y otro compartido por todos los canarios para la circunscripción autonómica. Una de las razones de esa reforma tiene que ver con las elevadas desigualdades en el valor del voto que tienen o que han existido siempre en Canarias, que llegaban al caso extremo, ¿no?, de que un ciudadano de la isla del Hierro tenía un voto que valía 17 veces más que el de un ciudadano de Gran Canaria o Tenerife. Tras la reforma se calcula que esa desigualdad del voto se ha reducido, aunque sigue siendo considerablemente abultada. Ahora las diferencias son de 13,5 a 1 entre esas islas que configuran el extremo, ¿no?, el Hierro y Tenerife o Gran Canaria, que tienen una población más o menos similar. También, digamos, la segunda pregunta en esto que os planteo del ámbito autonómico. ¿Consideráis constitucional que existan estas desigualdades en el valor del voto como la que hablamos en el caso canario? También hay desigualdades no tan abultadas, pero también hay otras desigualdades importantes en comunidades como Islas Baleares o alguna otra. Esa sería la segunda pregunta. ¿Cómo valoráis que puedan existir este tipo de desigualdades en el valor del voto en las comunidades autónomas? Y si el parámetro de constitucionalidad es distinto, porque ya no es el 68 que habla de representación mínima inicial, provincias, sino que estamos hablando de un artículo que habla de asegurar la representación de las diversas zonas del territorio. No sé si quieres empezar otra vez, María. Pues gracias. Bueno, pues yo respecto a esa cuestión, creo que a la hora de valorar la igualdad del voto en los sistemas electorales autonómicos podemos manejar pues otros criterios o flexibilizar los criterios que utilizamos para el Congreso de los Diputados. Esa es mi sensación. Primero, porque el constituyente así lo ha decidido. O sea, la cláusula que se añade en el 152 sobre la necesidad de representar las distintas partes o distintas zonas del territorio no es gratuita y se introdujo ahí por razones evidentes. Es verdad que la propia Constitución no contiene en el 152 la exigencia del sufragio igual, pero sí lo contienen los estatutos de autonomía, que sabemos forman parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto son igualmente parámetros para valorar la constitucionalidad de las leyes electorales autonómicas. Curiosamente, el único estatuto de autonomía que no contiene la mención al sufragio igual es el del País Vasco, por razones obvias también, porque tiene una representación territorial directamente. Entonces, yo con esto lo que quiero mostrar es que el panorama autonómico es ligeramente diferente, vamos, ligeramente a mí cualitativamente distinto al del Congreso de los Diputados. Por eso yo creo que se podría ser un poco más flexible, ¿no? Porque insisto que está esa vertiente de la necesidad de representar a las distintas zonas del territorio. Respecto a la reforma de Aragón, yo creo que es una reforma que a mi juicio tiene sentido, puede tener sentido. De hecho, Aragón ya contaba, o sea, con una cláusula, digamos, como de limitación de las desviaciones. No sé si era en el 2,70 o 3,70, no me acuerdo exactamente, pero impedía que hubiera diferencias entre las distintas circunscripciones, ¿no? Es que creo que la sede donde se deben llevar estos intereses más territorializados o más localizados de las provincias es en el Parlamento Autonómico. ¿Qué representan los parlamentos autonómicos? Yo creo que un poco las dos cosas, como dice el 152. Representan a la población de la comunidad autónoma, pero también
tienen que ser la sede donde se defiendan también intereses de las provincias, ¿no? que forman esas comunidades autónomas. Y el caso de los archipiélagos también es un poco distinto. Es verdad que las desviaciones que hay tanto en Canarias como en Baleares son bastante exageradas, son bastante injustas, es cierto, pero también es cierto que no se puede medir con el mismo parámetro la desigualdad que pueda existir en España con respecto al Congreso que la desigualdad que pueda existir con respecto a las islas dentro de un mismo archipiélago. Yo creo que ahí sí que se podría utilizar esas excepciones que plantea el propio Código de Buenas Prácticas cuando habla de unidades administrativas que estén un poco despobladas, etcétera, ¿no? Se podría admitir pues una cierta ventaja. Ahora, 13 veces no lo sé. Sí, yo hay algo de lo que cada vez estoy más seguro, y es que en España, cada vez que abordamos las cuestiones electorales, somos esclavos de algo que se decidió los días 16, 17 y 18 de noviembre en las últimas Cortes franquistas. No quiero decir, no me estoy agarrando a ninguna lectura revolucionaria de que no hubo transición, nada por el estilo. Por supuesto que vivimos en una democracia plena y no comparto esa serie de lecturas. Pero lo que sí que es cierto es que el sistema electoral español del Congreso de los Diputados se diseña esos días en esas Cortes. Las circunscripciones, la interpretación clásica que establece que los escaños están repartidos a las circunscripciones antes de que votemos, por supuesto, listas cerradas y bloqueadas, y una serie de cosas que jamás o muy pocas veces hemos puesto en duda, nunca jamás, no ya solo en el Congreso de los Diputados, que por supuesto que no, sino en cada comunidad autónoma, en cada ayuntamiento, en cada pequeña localidad que tiene que elegir a sus representantes. Siempre nos vamos a ese modelo que se decidió ahí en esos días de noviembre de 1976. Hay, en derecho comparado, un montón de alternativas, de experiencias, de ejemplos que podemos seguir y a los que se pueden, de los que pueden aprender las personas que están en las Cortes de Aragón diseñando un nuevo sistema electoral o el nuevo estatuto. Ejemplos que pasan por interpretar las constituciones de otra manera, por escaños de compensación como en Suecia, por distritos dentro del sistema electoral como en Alemania, por una interpretación diferente de la circunscripción como la que he adelantado yo, como desbloquear las listas. Hay un menú enorme, variadísimo, de, además, democracias que tienen una reconocidísima trayectoria y que yo creo que todos reconocemos que están, digamos que por delante de nosotros en experiencia democrática. Y no hay manera. Cada pueblecito, cada localidad, cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, siempre vamos a este modelo que nos dimos en el 76 y del que no sabemos salir. Esa es mi primera reflexión. ¿Por qué instituciones o sistemas electorales que inicialmente deberían servir para representar cosas diferentes, un municipio, una comunidad autónoma, un congreso, o sea, una nación o una colectividad, siempre nos agarramos al mismo sistema electoral, a la misma disposición de cosas? Y muy relacionado, pero que ya se sale un poco de esta cuestión de la esclavitud electoral con respecto al 76, está la cuestión de que primero tenemos que ver qué queremos representar y solo después ver qué sistema electoral viene bien para representar eso que queremos representar. No es lo mismo representar, por ejemplo, en el País Vasco, 3 comunidades que tienen unos fueros y una tradición histórica X, que representar provincias que fueron diseñadas en el sistema 19 como distritos administrativos. No estoy tampoco elaborando ninguna teoría, no me quiero meter en cuestiones complejas sobre naciones y entidades metafísicas, etcétera, pero evidentemente no es lo mismo. Y sin embargo, y yo percibo que esta tendencia de los sistemas electorales autonómicos en territorios en los que la provincia o la circunscripción no tiene una tradición histórica son, digamos, una bicoca para que los partidos, de nuevo, porque claro, aquí estamos hablando de una cosa, es el diseño institucional que establecemos los profesores, los académicos,
desde la pura teoría, y otros ojos son los de los partidos políticos cuando diseñan este tipo de instituciones en las que les va la vida. Entonces, siempre en este juego de entender las circunscripciones de una determinada manera, de hacer el voto desigual de las provincias pequeñas porque bueno, las tenemos que sobrerepresentar porque son pequeñas, evidentemente hay un peligro o una sospecha de que los partidos en el fondo lo que están haciendo es sobrerepresentarse a sí mismos. Y esa es una sospecha o una malicia que estaría bien que como ciudadanos tuviéramos muy presente. Entonces, sintetizando, primero hay que distinguir entre sobrerepresentar a las provincias y sobrerepresentar a los partidos mediante subterfugios electorales. Y segundo, hay una gama y un menú amplísimo de posibilidades que año tras año y legislatura tras legislatura jamás, nunca nos animamos a adoptar, porque al parecer es mucho mejor lo nuestro. Quiero haceros una última pregunta y si nos da tiempo podemos a lo mejor recoger alguna de las que nos puedan estar formulando en el chat o quizá alguien que quiera intervenir con su propia voz. Comentaba, lo ha comentado María un poco de pasada, lo ha comentado pero me gustaría profundizar un poco más en ello. La idea de que el principio de igualdad de sufragio, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, se constitucionaliza por primera vez en la Constitución de la República de Weimar en 1919 y surge precisamente como reacción a esas formas de sufragio desigual, voto múltiple, voto plural que existieron en ese final del siglo XIX y principios del XX, donde se producen fenómenos electorales muy relevantes y que muchas veces están relacionados unos con otros, ¿no? Desde luego el sufragio, la extensión del sufragio que pasa de ser censitario a universal, la introducción de los sistemas de representación proporcional en muchos países europeos, ahí está el origen, en ese tránsito del 19 y sobre todo principios del 20. Y, por tanto, el sufragio igual se entiende desde, digamos, en sus orígenes como una fórmula para evitar el voto múltiple, el voto plural, en definitiva, que las personas por tener determinadas características tuvieran más votos que otros. Pero efectivamente ese principio se evoluciona la interpretación de ese principio y de forma más, digamos, contemporánea se comienza a hablar del sufragio igual como un sufragio, como algo que lo que se pretende es buscar una igualdad sustantiva, material o una igualdad de resultado, en la idea de que no solo cada persona debe tener un único voto, sino que ese voto tiene que tener una influencia idéntica o al menos similar al del resto de electores dentro de un sistema electoral, ¿no? La pregunta es, ¿qué concepción creéis que tiene no ya la Constitución del 78, sino la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y cómo eso también, alzando la vista, cómo contrasta con las experiencias jurisprudenciales de otros altos tribunales que en distintos países han tenido que enfrentarse a esta cuestión del sufragio igual? Bueno, pues ya lo ha explicado bastante bien Jorge antes, el tema del principio de igualdad del sufragio, que cuando lo aborda el Tribunal Constitucional Federal Alemán, elabora una doctrina que ha sido luego asumida por la mayor parte de los tribunales constitucionales europeos y entonces viene a distinguir, por una parte, lo que sería la vertiente o el significado formal del principio de igualdad y, por otra parte, la vertiente material o el significado material de ese principio de igualdad. Mientras que la igualdad formal se refiere a que todos los votos deberían valer lo mismo antes de ser emitidos, y es como lo ha mostrado gráficamente de manera muy clara el profesor Urdanoz con anterioridad. La igualdad material se refiere a una igualdad de resultados, es decir, que todos los votos tengan la misma influencia sobre los resultados. Entonces, la igualdad formal se refiere a la igualdad del voto antes de ser emitido y está, a mi juicio, íntimamente ligada al derecho fundamental, que es el derecho de voto, y la igualdad de resultado se relaciona con la proporcionalidad de la fórmula, con la proporcionalidad que pueden dar esa fórmula que se aplica, y
tiene que ver evidentemente con el sistema electoral que se elija, ¿no? Y con la decisión sobre la representación. Bueno, pues la igualdad formal del voto, es decir, la igual influencia o el igual valor del voto antes de ser emitido, es una exigencia que se tiene que verificar en cualquier sistema electoral, utilice la fórmula que utilice. Y esto lo saben muy bien los sistemas, o sea, los países anglosajones que utilizan sistemas mayoritarios de distrito uninominal. Se han dado cuenta o se dieron cuenta desde muy pronto que era esencial para mantener una mínima legitimidad de su sistema electoral que esa igualdad formal fuera respetada y que en definitiva el voto de cualquier ciudadana votara donde votara, en cualquier distrito electoral, pues tuviera el mismo peso, ¿no? Con independencia de la formación política a la que vaya dirigido el voto, que esa es la igualdad de resultado, ¿no? Mientras que la igualdad de resultado es absolutamente relativa, depende del sistema electoral y a mi juicio, pues bueno, no es exigible en términos jurídicos. La otra, la igualdad formal, es que está vinculada a un derecho fundamental, es que forma parte del contenido esencial, a mi juicio, del derecho de igualdad del voto y es una exigencia de primer orden. Nuestro Tribunal Constitucional no ha asumido esta doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán y no lo ha hecho porque en las oportunidades que ha tenido de examinar la constitucionalidad de las leyes electorales ha confundido, yo no sé si de manera consciente o no, la vertiente material con la vertiente formal y ha aplicado los mismos parámetros y el mismo canon de constitucionalidad para examinar ambas cosas. Por lo tanto, si se le plantea al Tribunal Constitucional como se le ha planteado que los resultados no son proporcionales, que las barreras electorales son contrarias a la proporcionalidad, el Tribunal Constitucional ha venido respondiendo e interpretando que esta proporcionalidad es una mera tendencia, es un criterio tendencial que basta con que de jure no se perjudique o no se evite cualquier tipo de proporcionalidad como para que se entienda respetado este principio. Y lo lleva diciendo el Tribunal Constitucional desde el año 1981, que decide en una sentencia de ese año, que es la pionera y la que luego ha reiterado de manera automática en todas las demás decisiones, en la que ahí el tribunal resolvía el reparto de senadores autonómicos en el Parlamento Vasco, que es una cuestión evidentemente que se hace referencia a un reparto proporcional, como establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, pero que no tiene nada que ver con un sistema electoral. Entonces, utiliza esa doctrina del año 81, como digo, hasta las últimas decisiones que han tenido lugar en el 2015 en relación con Castilla-La Mancha, y la utiliza, le da igual, tanto para resultados como para la igualdad del voto, que es exigible en el prorrateo electoral o en lo que es el reparto de escaños entre territorios. Además de confundir estas dos vertientes, el Tribunal Constitucional aplica un canon, a mi juicio, excesivamente flexible, porque le basta que esa desigualdad no sea irrazonable. Ya no aplica un canon de proporcionalidad estricto, que todavía podría tener un pase, sino que aplica un mero canon de irrazonabilidad. Mientras la causa o la justificación no sea irrazonable y no produzca una arbitrariedad, cualquier desviación es posible, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Tribunal Constitucional ha andado con muchísima cautela porque ha entendido que toda la materia electoral es una responsabilidad del legislador y que tiene un alto contenido político y que quiere un poco distanciarse, ¿no?, de las decisiones políticas. Pero es que yo creo que ahí comete un grave error y que hay una parte que se regula en la ley electoral, pero que es derecho puro constitucional, es derecho fundamental del sufragio, y que yo creo que eso, lejos de ser una cuestión política, es una cuestión jurídica de garantías y que ahí habría que ser muchísimo más estricto en la aplicación del canon, ¿no? Tenemos ejemplos en Europa, el Tribunal Constitucional italiano, el propio Tribunal Constitucional Federal alemán, tenemos el Consejo Constitucional francés, todos ellos aplican el principio de igualdad del sufragio en su vertiente formal de manera coherente, que a veces ha resultado en la inconstitucionalidad de las medidas y a veces no, pero por lo menos se lo han planteado desde una perspectiva, a mi juicio, ortodoxa, que es como debe ser. Y desde luego tenemos toda
una trayectoria jurisprudencial del Tribunal Supremo de Estados Unidos desde la famosa Baker versus Carr del año 63 hasta ahora, la más reciente jurisprudencia sobre gerrymandering, en la que el Tribunal Supremo, desde luego, no admite una desviación superior al 5% en ningún caso. Y yo creo que, bueno, pues son ejemplos comparados que nos pueden ayudar a ver cómo en España no solamente pues le damos algunas patadas al principio del sufragio igual, sino que además el Tribunal Constitucional no tiene a veces la voluntad de enderezar esa situación. Es, a mi juicio, criticable. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de exponer, porque vamos, yo no soy experto en derecho constitucional, gracias a Dios, añado, pero lo poco que me ha acercado a este tema, efectivamente, el Tribunal Constitucional, primero, a mí me parece que no solo el Tribunal Constitucional español, sino muchos otros académicos, porque es un tema que está, digamos, hasta hace relativamente poco muy confundido en la literatura, confunde proporcionalidad con igualdad de voto. La confunde el Tribunal Constitucional español y la confunde muchísimo. O sea, es una confusión muy extendida. Entonces, bueno, hasta ese punto es relativamente normal que digamos que bucee en esa confusión. Y además me parece que, bueno, lo hemos dicho al principio y hemos coincidido, el sistema electoral español es uno de los más desigualitarios del mundo, es uno de los 6 más desigualitarios del mundo. La Comisión de Venecia establece un 15% de desviación máxima en circunstancias excepcionales y nosotros estamos en el 326, cada 4 años, legalmente. Es la propia ley la que establece la desigualdad de voto de los españoles y esa cuestión no ha llegado jamás al Tribunal Constitucional, creo, en lo relativo al Congreso de los Diputados, sí en lo relativo a sistemas electorales autonómicos, y no ha llegado porque de alguna manera la concepción clásica, lo que yo llamo la concepción clásica de la circunscripción, es algo que tenemos tan interiorizado que leemos la Constitución solo con esa perspectiva. Y hasta hace muy poco no estaba sobre la mesa otra lectura de la circunscripción que haga compatible, como yo creo que hace el sistema igualitario que he expuesto, hace compatible el sufragio igual con la circunscripción provincial. Pero claro, al Tribunal Constitucional no le han llegado todavía, y no sé si es posible que le lleguen, porque claro, como está en la propia Constitución, a veces es difícil que el Tribunal Constitucional pueda emitir doctrina sobre eso. No le han llegado objeciones, digamos, sobre esta cuestión de la igualdad en el sistema electoral del Congreso de los Diputados. Pero en la medida en que estos debates sirvan al menos para que desde la doctrina vayamos aclarando las diferentes vertientes de los diferentes conceptos, quizás la vía sea esa. Yo ahora mismo, a la hora de establecer las posibilidades de una hipotética reforma del sistema electoral español, soy más optimista con respecto a una posible vía jurídica de protección de derechos fundamentales que a una vía puramente política, que sea el propio Congreso de los Diputados, porque haya una suerte de revolución electoral y entren nuevos partidos, que ponga esto sobre la mesa y saque adelante un sistema electoral igualitario. Yo creo que ahora mismo tiene más posibilidades la vía jurídica de protección de derechos. Creo que ninguna de las dos tiene muchas posibilidades, seamos sinceros, pero más la vía jurídica, así como hace unos años la vía política tuvo su momento, pero eso parece que para bien o para mal ha pasado. Muy bien. Voy ahora ya sí a haceros algunas de las preguntas que nos están planteando por el chat. Ahora sí que os pido algo más de concisión porque ya vamos un poco justos de tiempo. Voy a haceros 2 seguidas, ¿vale? Nos pregunta Manuel Vázquez si se sabe de algún otro país federal o casi federal, como España, que tenga circunscripciones electorales no homogéneas, como ocurre aquí con las provincias. Y tenemos también una pregunta de Paz que nos dice que le ha parecido muy bien la propuesta, con similitudes al sistema electoral alemán, y comenta que sería más coherente con nuestro sistema político cambiar la provincia por la comunidad autónoma. Y pregunta, ¿creéis que sería coherente el cambio de circunscripciones en la Constitución? Si queréis ir contestando a estas 2 preguntas. Pues bueno, yo en relación a los países que tienen circunscripciones
decía no homogéneas, o sea, debo entender que hay un desequilibrio territorial, pues tenemos el ejemplo de nuestro querido vecino Portugal, que tiene un sistema de prorrateo muchísimo más eficiente que el nuestro. Y también cuenta con provincias, bueno, están las Azores directamente, que tienen poquísima población, y tienen provincias portuguesas que están bastante despobladas en relación con Lisboa y con Oporto, y aún así, como no aplican un mínimo inicial, pues el prorrateo es mucho más eficiente, ¿no? Realmente la mayor parte de los países, hasta donde yo conozco, europeos, que tienen un sistema semejante al nuestro, todos respetan en mucha mayor medida la igualdad del voto, o bien porque no tienen ese mínimo inicial, o bien porque disponen de más escaños. Es que, como decía antes, en nuestro caso se da la tormenta perfecta. Es que tenemos todos los factores para limitar un prorrateo mínimamente justo. ¿Por dónde se podría atacar esta cuestión sin modificar la Constitución? Elevando a 400 hasta el máximo, y yo creo que la utilización de otra fórmula de reparto puede dar unos resultados mucho más eficientes, porque está comprobado que la fórmula de restos mayores produce paradojas, y no solo paradojas, sino una distribución que no es equitativa, ¿no? Eso con respecto a las preguntas, a la pregunta de los otros sistemas parecidos. Y luego lo de cambiar de circunscripción, evidentemente, es que cuando se diseñó y se redactó la Constitución no existían las comunidades autónomas. La única unidad administrativa que existía preexistente y que no fuera sospechosa de gerrymandering o de manipulación era la provincia. Se tuvo que optar por ella. ¿Se podría modificar y adoptarla como unidad autónoma como circunscripción? A mi juicio sería lo deseable, además sería lo razonable y lo coherente con todo nuestro diseño institucional, pero lo veo una quimera absoluta, vamos, lo veo prácticamente imposible. Sí, yo también, yo paso directamente a la segunda cuestión, porque ha respondido perfectamente la primera. Y también estoy bastante de acuerdo. Lo que yo creo es que, primero, no tiene sentido dividir al electorado. Las circunscripciones no dividen al territorio, dividen al electorado, a los electores. No tiene mucho sentido dividirnos en provincias. ¿Por qué? Porque las provincias son entidades administrativas que fueron diseñadas desde Madrid para administrar una provincia, un distrito, un código postal. Son cosas que desde arriba tú dibujas un mapa, lo troceas para administrar algo desde arriba. Y la representación política es todo lo contrario, es desde abajo, emites una voz que va hacia arriba. Y las entidades que tienen voz, porque tienen una entidad política, se supone que son las comunidades autónomas. Entonces estoy completamente de acuerdo en que deberían ser las comunidades autónomas las entidades representadas, las que tienen que tener una voz, las que tienen un parlamento. Parlamento viene de parlar, son las que hablan y por tanto tienen una voz, y por tanto es esa voz la que hay que representar, no las provincias. En ese sentido estaría de acuerdo, pero siempre en un esquema como el que he planteado, que en el fondo no es más que el esquema alemán. El sistema electoral alemán se suele describir muchas veces mediante los distritos uninominales que dividen el país en 300 distritos uninominales, etcétera. Pero no se suele poner sobre la mesa algo que es previo y que es mucho más importante, y es que entienden las circunscripciones tal y como la entiende el sistema que he propuesto yo, que no es más que evidentemente una mala copia del sistema electoral alemán para España. Es decir, los Länders ejercen ahí en ese sistema electoral alemán de una suerte de circunscripciones intrapartidistas. Toda Alemania es una circunscripción única, hay un 5% de barrera. Eso, en fin, yo no lo comparto, pero el sistema electoral alemán lo tiene. Se distribuyen todos los escaños en proporción a los votos de los partidos, y después ocurre ese segundo reparto intrapartidista a los 16 Länders. Aquí haríamos exactamente lo mismo con las 17 circunscripciones. ¿En Alemania se respeta el voto igual? Por supuesto. Además hay circunscripciones también. Y además están los distritos uninominales, pero eso ya es otra cuestión añadida que a mí no me interesa tanto. Así que evidentemente yo creo que sí, que lo deseable sería digamos, un diseño similar a ese diseño alemán. Y también coincido con la profesora Garrote de que a día de hoy es una completa quimera, pero esa es otra cuestión.
Hay tiempo para una última pregunta, yo creo, pero sí que sea breve, que sea breve la respuesta. Nos la hace Enrique Cebrián, al que aprovecho para saludar. Pude verle la semana pasada, me dijo que iba a asistir a las jornadas y ha cumplido y está haciendo una pregunta, así que aprovecho para saludarle. Es una pregunta muy específica relacionada de nuevo con Aragón. Nos dice que más allá de la opinión que nos merezca la voluntad de mantener en las Cortes de Aragón el escaño 14 de Teruel, que es para lo que se hace esa reforma para garantizar esa representación mínimo inicial, nos dice Enrique que al menos ahora se está llevando a cabo de un modo correcto jurídicamente por medio de una reforma del estatuto. Pero alude a la situación que se produjo antes de las últimas elecciones autonómicas aragonesas de 2019, en las que se mantuvo ese escaño número 14 para Teruel de un modo que en su opinión es inadecuado, ya que se hizo reformando la ley electoral aragonesa para sustituir, y aquí está la clave, la población de derecho por la población censal, ya que se comprobó de que ese modo se salvaba el escaño 14, ¿no? Cambiando a última hora el criterio para el prorrateo. Nos dice Enrique que para él eso es una suerte de sufragio censitario que deja sin representación tanto a los menores de edad como a los extranjeros residentes. Y pregunta si creen los ponentes que esta medida conculcaría, si no la igualdad del voto en sentido estricto, porque esos colectivos no votan, sí al menos la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico del artículo 1.1 de la Constitución, como mandato del 9.2 o como incluso como derecho subjetivo en el artículo 23.1. Si no te importa. Sí, sí. dale. No, es que vas a contestar mucho mejor y yo solo quiero decir, no conocía esta argucia de utilizar una población censal en vez de la población de derecho, pero realmente si los políticos de todos los partidos tuvieran el mismo ingenio para solucionar los problemas de los ciudadanos que tienen para este tipo de argucias electorales y para por A o por B saber cómo legalmente pueden llevarse el gato al agua, nos iría espectacularmente bien en este país. El resto de la pregunta se lo paso a la profesora Garrote, que seguro que controla mucho más. No, yo debo reconocer que esa medida a mí me pareció una argucia, bueno, vale, pero yo creo que fue una buena solución en su momento, ¿no? Yo no soy nada, soy partidaria, de hecho, de modificar la base de recuento, y voy a decir por qué. Se supone que los diputados representan también a los menores de edad, a los extranjeros, a las personas que no figuran en el censo electoral, ¿no? Eso es una ficción jurídica, como tantas otras, de las que nos cuesta a veces renegar. Y yo creo que ya está bien, porque es que al final estas desigualdades tan destacadas que vemos se producen también porque la base de recuento lo hacemos sobre la población. Yo me he tomado la molestia y he comprobado cómo de la población residente en Madrid podemos decir que más o menos un 70%, 72% está incluida en el censo electoral, es decir, son electores. Mientras que si uno va a provincias como Ávila o Teruel, al ser población de mayor edad, y la mayor parte son de nacionalidad española, pues ahí ese porcentaje se eleva al 80 y pico %. Entonces, si tomamos valores censales en lugar de valores de residentes, tendremos una imagen mucho más real y verídica de cuál es la desigualdad real, ¿vale? Porque manejamos, es verdad, Jorge, cifras que son confusas. Por otra parte, hay muchísimos países, vamos, sobradamente democráticos que utilizan el censo electoral como base de prorrateo, ¿vale? O sea, a mí no me parece que sea una medida ni muchísimo menos estrambótica, sino que depende del criterio pues, político que se quiera adoptar en ese momento, ¿no? Así que yo, sinceramente, creo que fue una medida muy acertada por oportuna. Y a mí me parece que ni contraviene la Constitución y que además, por lo menos, utilizarla para examinar la igualdad del voto casi es un parámetro mucho más fiable. Sí, yo otro par de apuntes. Estoy muy de acuerdo. Yo la verdad no conocía el ingulis de esa modificación
No sé si lo razonable es tomar en cuenta la población o el censo, ¿no? Es muy razonable lo que dices, probablemente incluso sea más razonable que utilizar la población, pero me ha parecido que se hizo precisamente no por motivos de principio como los que estás apuntando tú, sino por los motivos de siempre, ¿no? Porque le convenía a un determinado partido o a una determinada formación. Más allá de eso, esto que afirmas de que tenemos datos confusos, yo acabo de publicar un artículo en la revista de Derecho Político y en una nota a pie de página, lo digo por si alguien quiere tirar del hilo, yo me encontré que hay 2 provincias, yo no le doy explicación, yo lo dejo en la nota a pie de página y si alguien quiere investigar, yo creo que tiene un buen artículo. Hay 2 provincias en las que, según los datos oficiales, hay más electores que población. Es decir, son 2 provincias gallegas. Tienen una determinada población que incluye niños, incluye gente que no vota y luego tienen electores. Bueno, pues hay, con respecto a la población, un 115 de electores en 2 provincias gallegas, en Orense y en otra no me acuerdo ahora. Por el voto cera. Sí, no, lo sé, pero claro, tampoco tiene mucho sentido que tomemos, lo que dices de la confusión, que tomemos la población para atribuir los escaños que tienen esas provincias y luego tienen muchos más electores que población. Es kafkiano. Entonces yo simplemente lo dejo ahí apuntado. Bueno, pues vamos a ir cerrando con este misterio gallego. Quiero pedir disculpas, lo acabo de ver, pero ya se nos ha ido el tiempo. A aquellos que han levantado la mano, a Roberto y a Antonio Arroyo, porque no les voy a poder dar paso porque ya tenemos que dejar espacio porque ahora comienza otro acto en este mismo sitio y solo me queda pues agradecer de nuevo a la Fundación Manuel Jiménez Abad su colaboración en este evento y agradecer por supuesto a María y a Jorge las ponencias y las intervenciones porque yo creo que hemos conseguido ofrecer una panorámica bastante completa sobre este asunto del voto igual en España y también con algo de perspectiva comparada y en definitiva que hemos arrojado luz sobre un asunto sobre el aún existe bastante confusión y que merece la pena seguir reflexionando desde luego en términos democráticos. Nada más, muchas gracias a todos los asistentes y les emplazo a la próxima actividad que hagamos desde el Centro de Estudios de Partidos Políticos y también a cualquiera de las muchas actividades que lleva a cabo la Fundación Manuel Jiménez Abad. Muchas gracias. Gracias.